el manicomio de la Castañeda. Se trata de uno de los hospitales psiquiátricos más grandes construidos en México a principios del siglo pasado, y fue inaugurado por el entonces presidente Porfirio Díaz, el 1 de septiembre de 1910, y de acuerdo con ese gobierno, el hospital daría inicio a una nueva era de atención a la locura humana en la nación. Estas instalaciones arrancaron con 23 pabellones y cerca de 600 trabajadores repartidos entre los 3 turnos del día, con la finalidad de asegurar el personal suficiente para atender cualquier contingencia. Lo que nadie sospechaba era que, apenas unos meses más tarde, la Revolución Mexicana comenzaría. El hospital funcionó sin problemas hasta enero de 1911, aproximadamente, cuando los primeros recortes en todas las dependencias y sueldos de gobierno comenzaron. Todo para poder financiar una guerra contra los revolucionarios que, a pesar de sus escasos recursos, demostraron ser duros y estar decididos a conquistar unos derechos que se les había prometido desde el siglo pasado. Lo primero fue que las raciones y calidad de la comida para los enfermos comenzó a disminuir, aunque no lo notaron. Solo quitaban algunas verduras de la ensalada o reducían un poco el puré y el tamaño de la carne. También la gasolina de las ambulancias se redujo casi a la mitad, de forma que, más pronto que tarde, terminaron siendo abandonadas bajo un techo en la parte trasera del edificio, para nunca más volver a ser usadas. Pero, por más que lucharon, la realidad rápidamente los alcanzó. La comida para los pacientes rápidamente terminó reduciéndose aún más. De hecho, las raciones eran casi a la mitad que en un inicio. Y los trabajadores comenzaron a ser despedidos uno a uno, iniciando con el personal de limpieza y jardines, y siendo reemplazados por las enfermeras que ya trabajaban ahí. Después, la mitad de los doctores también fueron despachados. Más tarde, con el fin de adquirir un poco de presupuesto, terminaron aceptando personas enfermas de todas partes: Alemania, Francia, Escocia y Estados Unidos. Enfermos de muchos países fueron enviados a la Castañeda, por extranjeros que sentían vergüenza por sus familiares enfermos. Preferían enviarlos lejos de casa y pagar una mensualidad alta e incluso años adelantados para fingir que sus familiares no existían. También optaron por buscar vagabundos y enfermos terminales para ingresarlos a la fuerza con el fin de justificar gastos y pedir presupuestos aumentados a un gobierno federal que comenzaba a fragmentarse. Esta táctica les funcionó en cierta medida, pero a un alto costo. Pronto, las camas tuvieron que ser retiradas de los pabellones para dar paso a simples petates y en muchos casos con alfombras para aumentar un poco la capacidad de los pabellones. El personal, por otra parte, cada vez era menos, y con ello disminuía peligrosamente el tiempo y esmero dedicado a los pacientes. Y si a esto le sumamos que los médicos y enfermeras también debían limpiar, el resultado era lógico. La muerte comenzó a llegar a los pacientes más débiles. También se expedían certificados de defunción como protocolo, pero no se notificaba a las familias, sobre todo a aquellas que pagaban. Por último, y probablemente la peor parte, fue cuando el personal fue reducido de tal modo que solo se quedaron con el turno de la mañana. Las enfermeras y los médicos entraban a las 8 de la mañana y salían a las 5 de la tarde. Después de eso, los enfermos eran encerrados en sus pabellones. Las oficinas se cerraban con seguro y los principales accesos eran bloqueados con cadenas. En cuanto a los enfermos mentales más agresivos se dieron cuenta de esto, el desastre se desató. Una mañana, las enfermeras se encontraban repartiendo las raquíticas porciones de comida, cuando se encontraron con unas gotas de sangre. En un principio pensaban que solo se trataba de una simple herida en alguno de los pacientes. No era raro que se las ingeniaran para lastimarse, pero conforme siguieron el rastro se dieron cuenta de que no era así.
Tras caminar unos 10 o 12 metros, encontraron, detrás de uno de los escritorios, el cuerpo de Antonieta, una de las pacientes. Estaba desnuda y con el estómago abierto, o mejor dicho, desgarrado. De acuerdo con los médicos, los pacientes de alguna forma habían tenido fuerza suficiente para desgarrar el vientre de la chica solo con sus manos. Tras una investigación rápida, dieron con los pacientes que asesinaron a Antonieta, y no fue difícil hacerlos confesar. En cuanto dieron con ellos, entre balbuceos y palabras incoherentes, lograron saber que Lady Antonieta, como ellos le decían, se había comido el pan que uno de los pacientes había guardado por días. Así que, en un arranque de ira, le abrió el estómago y recuperaron el pan, o lo intentaron, ya que, de acuerdo con los testimonios de los enfermos, una vez que lograron abrir el estómago de la chica, solo habían encontrado agua apestosa. Y esto es todo por hoy. Por favor, dale like si te ha gustado. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.